Bueno, cuarto video. En este caso vamos a ver cómo extraer factores de un radical, ¿sí? Primero vamos a centrarnos en el título para saber qué significa cada cosa. Así sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Recordamos que la palabra factor viene de lo que sería lo que está compuesto el producto o multiplicación. Yo tengo 3 por 5 igual 15. Recuerden que el 3 y el 5 son factores y que el 15 es el producto o la multiplicación o el resultado, ¿sí? Recordamos que un radical quiere decir que influye de alguna manera en una raíz, que puede ser raíz cuadrada, cúbica, cuarta o la raíz del índice que yo quiera. Entonces, la idea del ejercicio es que yo pueda quitar un factor de la raíz. O sea que si yo tengo una raíz cuadrada de dos factores que están adentro, uno de esos dos factores la idea es sacarlo fuera del radical. ¿Cómo? Utilizando el método de simplificación. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado multiplicado por a, tengo dos factores, tengo una multiplicación que lo hacen factores y tengo un radical. La idea es que uno de estos dos términos, uno de estos dos factores salga fuera del radical. ¿De qué manera? Recuerden que hay una propiedad que dice que si yo tengo dos factores multiplicándose por método de raíz, yo lo puedo escribir como dos raíces diferentes. Yo si tengo escrito de esta manera o de esta manera es exactamente lo mismo. La propiedad de raíces que se la mandó en la tarea la semana pasada decía que yo la raíz la puedo partir en dos o la puedo juntar, ¿sí? En este caso, como tengo dos factores con una multiplicación, a mí lo que me habilita a hacer es escribir, en vez de una raíz completa, dos raíces. ¿De qué me sirve que esté escrito de esta manera? Y me sirve que si acá tengo un 2 y acá tengo un 2, porque recuerden que cuando hablamos de raíces cuadradas estamos hablando de raíces de 2. Supuestamente si tenemos un índice y un exponente que valen exactamente lo mismo, a mí lo que me permite hacer es tachar completamente cada uno de ellos. Entonces me quedaría el 2 limpio por la raíz cuadrada de a. ¿De qué me sirve que esté escrito de esta manera o de esta manera si de las dos maneras yo no tengo ni idea cuánto vale? Que escrito de esta manera es un solo radical con dos factores y de esta manera uno de los dos factores lo sacamos fuera del radical, que es lo que nos permite hacer o lo que nos pide hacer el ejercicio, ¿sí? Esto se va a ir complicando, voy a ir haciendo distintos ejemplos como para que vayan viendo de qué manera se puede ir resolviendo. Ejemplo 2. ¿Qué pasa? Si acá tengo dos factores, ¿qué pasa si tengo una sola raíz cúbica de una letra elevada a la quinta? Acá surge el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Y que ya dejé de tener dos factores. Tengo un solo número. Es más, ni siquiera es un factor. Porque no hay una multiplicación. Entonces lo que tengo que hacer yo es intentar de que esta letra con esta potencia escribirlo en dos veces, o en 3, o en 8, o lo que sea, para que se creen factores para poder sacar uno de ellos. Entonces, en un costado, ustedes recuerden que x a la quinta yo lo puedo escribir como x a la 1 por 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 x a la 1. ¿Por qué lo puedo escribir de esta manera? Porque había una propiedad de potencia que si decían que todos tienen la misma base, lo que yo hago es sumar los exponentes. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es 5. ¿Sí? Contrariamente, yo x elevado a la 5 la puedo escribir como 5 a la 4 multiplicado por 5 a la 1. Mientras los exponentes sumen siempre el número que tengo a la izquierda, yo lo puedo separar de muchas maneras diferentes dependiendo cuál me convenga, ¿sí? Otro que podemos hacer es que sea x al cuadrado por x al cuadrado por x a la 1, ¿sí? 2 más 2 más 1 me sigue dando 5. Así yo tengo que ver cuál es la manera que más me sirve para volver al ejercicio y escribirlo. ¿Cómo saber de cuál manera me va a servir? Es el número que nos dice el índice. ¿Por qué? Porque recuerden que en el ejercicio anterior lo que valió fue tachar el índice con el exponente porque eran exactamente el mismo número. Entonces a mí lo que me conviene hacer es que el x elevado a la 5 tenga potencias de 3, así yo puedo empezar a tachar. Entonces, la raíz cúbica
puedo escribir de x elevado al cubo por x elevado al cuadrado. ¿Sí? 3 más 2 es 5. Y este 3 me conviene porque el índice tiene un 3. Entonces, volviendo a la propiedad principal que está acá, podemos separar la raíz en dos partes. ¿Sí? Recuerden escribir la raíz cúbica de los dos lados, porque la principal es la raíz cúbica. Y acá una vez más tenemos un 3 y un 3, que lo que nos permite hacer es tachar completamente el índice con el exponente. Entonces me va a quedar una x limpia por la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Fíjese que aún así me sigue quedando una expresión bastante fea, pero como el ejercicio lo que pide es extraer factores, uno de los dos, que en este caso partimos de acá, se fue afuera. Con que tenga un término afuera, el ejercicio está completo. ¿Sí? Recuerden que no es cuestión de sacar uno solo, tienen que sacar la mayor cantidad posible de factores fuera del radical. O sea, tienen que quedar los menos posibles en una sola raíz. ¿Sí? Esta es como mi primera complicación, donde tengo un solo término, y con la propiedad de potencias que hicimos acá, creamos dos factores con su producto para poder separarlos. Ahora, el tercer ejemplo que puede llegar a aparecer de dificultad es qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada del número 54. Una vez más, tenemos un solo término y ese término no tiene factores porque es un solo término. En lo que sería el ejercicio de arriba, teníamos potencias para poder separar. O sea, teníamos exponentes, ¿sí? Como el 5 acá. Entonces lo que yo tengo que lograr es que este 54 se transforme en un número elevado a algo. Y para poder encontrar ese número elevado a algo, lo que tenemos que hacer es factorear. El factorear el número, el más sencillo de todos, es cuando poníamos el número 54, le trazábamos una línea y empezábamos a dividirlos por números primos. ¿Sí? En verdad los números que van acá pueden ser los números que ustedes quieran, pero cuando se factorea, siempre la idea es que sean números primos. ¿Sí? Recuerden que los números primos eran aquellos números que solo pueden dividirse por sí mismo y por uno, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7, el 9. Un número que no es primo, por ejemplo, es el 9. ¿Por qué el 9 no? Porque el 9 puede dividirse por 9, por 3 y por 1. Y así los números que ustedes quieran, ¿no? El número 8 puede dividirse por 8, por 4, por 2 y por 1. Ya esos son números compuestos. Los más comunes, los números primos más comunes, recuerden que son 2, 3, 5, 7, 11 y así. Pueden encontrar en internet una tabla de números primos gigante, ¿sí? Pero más allá de estos números, a lo sumo usaré el 13 en algún momento, son los que más vamos a usar. Más grande que el número 13 no creo que usemos, ¿sí? El número que le sigue al 13 es el 17. Entonces, siempre probando el más chico al más grande. Este número, como es número par, ¿sí? Tranquilamente, sin necesidad de hacerlo mentalmente, hacen 54 dividido 2, me da 27. Escribimos el número 27 abajo. Ya el número 27 dejó de ser un número par, entonces el 2 ya no me sirve más. El número 27 lo tengo que dividir por el siguiente primo, que sería el número 3. Lo divido por 3 y me da resultado 9. Y lo puedo volver a dividir por 3, porque todavía me sirve. Me da como resultado 3, lo vuelvo a dividir por 3 y me queda un 1. En el momento en que llegan al 1 es porque terminaron de factorear. Ahora, lo que me sirve ahora son estos números. Tenemos que el número 54, ahora yo lo puedo escribir como 2 multiplicado por 3 elevado al cubo. ¿De dónde sale el 3 elevado al cubo? Y fíjense que hay 3 veces 3. En vez de escribir 2 por 3 por 3 por 3, directamente escribí 3 elevado al cubo. Fíjense que visto y escrito de esta manera, tenemos una multiplicación, tenemos dos factores y encima uno de los dos factores tiene un exponente. Entonces, volviendo al ejercicio principal, que es la raíz cuadrada de 54, yo la raíz cuadrada de 54 la puedo escribir como la raíz cuadrada de 2 por 3 al cubo, que sale de acá. Este término que está acá es el que va ahí. Entonces, ahora pasa de tener un solo número a tener dos factores, que gracias a la propiedad de multiplicación con la raíz, lo que puedo llegar a hacer es partirla en 2. Raíz cuadrada por la raíz cúbica. La raíz cuadrada de 3 al cubo. ¿Sí? ¿De qué me sirve que esté escrito
dos raíces en vez de una sola y que una de las dos voy a poder tachar algo. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2. El 3 al cubo, recuerden que ustedes los pueden escribir como 3 al cuadrado por 3 a la 1. ¿Sí? Porque 2 más 1 es 3. ¿Y de qué me sirve esto? Es que una vez más voy a poder separar la raíz de dichos números. Fíjense que pasé de tener una sola raíz a tener 3 raíces. ¿Por qué lo separé en 3 raíces? Porque recuerden que acá hay un 2 y acá hay un 3. Estos dos números ustedes no pueden tacharlos porque no son los mismos. Por eso volví a partirlo en 2 factores más. ¿Sí? Ustedes pueden partir en la cantidad de factores que ustedes quieran. ¿Sí? Los necesarios. Y ahora sí, acá hay un 2, acá hay un 2, entonces ustedes pueden tachar la potencia con el índice para que aparezca un número fuera del radical. ¿Sí? Esto primero lo escribo de esta manera. Y como son todos factores que los puedo cambiar de orden, entonces puedo escribirlo ordenadamente, el número que está solo. Adelante, ¿no? Este es el número que yo pude extraer fuera del radical, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Por último, lo que se puede llegar a hacer para que el ejercicio sea más ordenado, estas dos partes, como yo no puedo partirlos más porque tienen exponente 1 y no me sirve para nada, no puedo partir exponente 1, lo que sí van a poder hacer es utilizando una vez más esta propiedad, que en vez de ir de acá para acá, lo que podemos hacer, como dije al principio del video, es ir de acá hacia acá. En vez de tener dos raíces, tenemos una sola. Entonces lo que hacemos en el último paso es volver a unir en una sola raíz los factores que no pude tachar nada. Entonces como resultado final me va a quedar 3 por raíz de 6, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6. Y este es el resultado de mi ejercicio. Ahora, vuelvo a decir una vez más, no estamos buscando el resultado. ¿Por qué? Porque si yo meto en la calculadora esto y meto en la calculadora esto, me va a dar exactamente el mismo número. Fíjense, si yo pongo la raíz cuadrada de 54, me va a dar 7,34 aproximadamente. Y si yo escribo 3 por raíz cuadrada de 6, me da exactamente el mismo número. Pero ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es que ustedes puedan extraer fuera del radical algún término. Puede ser 1, 2 o 15. ¿Sí? Siempre va a depender de cuántos términos yo